Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la sesión número 2 sobre el tema de importaciones de China con énfasis en precios y cotizaciones internacionales. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos. En esta segunda sesión trataremos el tema sobre las formas de cálculo de los costos de importación, ¿no? Sobre este tema vemos que tenemos cinco formas de poder hacer el cálculo de los costos de importación. Primero, según la proforma o la cotización. Segundo, según la factura comercial o el invoice. Tercero, según las reglas de valoración de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Cuarto, veremos un tema importante sobre el tema del flete, ¿no? Y sobre el freight. Y quinto, sobre el seguro, ¿no? Veamos cada uno de ellos. Primero, sobre la fórmula de cálculo utilizando los costos de importación según proforma o cotización. Determina el precio de competencia en el mercado internacional, ¿no? Lo podemos hacer, primero hacemos un breve repaso, tenemos que tener una noción de lo que son los Incoterms, ¿no? Hacemos el repaso de los Incoterms que vamos a utilizar para este tema, la versión de Incoterms o los términos internacionales de comercio, la versión 2010, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero el FCA, el Free Carrier, el segundo el precio FOB o Free On Board, el tercero el CFR o Cost and Freight, CPT, Carriage Pay To, CIF, Cost, Insurance and Freight, y por último el precio CIP, Cost and Insurance Pay To, ¿no? En cuanto al Free Carrier, podemos decirlo en términos sencillos que sobre el transporte libre transporte, ¿no? Simplemente el precio FOB, el libre a bordo. Entonces esos son los temas que de esta manera, de acuerdo al tipo de transporte que utilicemos, podemos utilizar uno de los términos internacionales de comercio para poder hacer la valoración de la mercadería que se va a importar, ¿no? Veamos, bueno, este material lo tienen también en las diapositivas y bueno, en el texto, ¿no? Pero sobre el libre transportista, ¿no? El FCA. Recordemos tres puntos importantes. Las responsabilidades, ¿cuáles son las responsabilidades del vendedor? El vendedor en este caso haría las veces del exportador, ¿no? En segundo término, las responsabilidades del comprador, la persona que está haciendo la importación. Y tercero, la transmisión del riesgo. Veamos cada una de ellas. Sobre las responsabilidades del exportador. El exportador tiene en este tipo de Incoterm, en el libro transportista o FCA, ¿no? La responsabilidad del exportador abarca el efectuar el despacho de exportación, colocar la mercadería dentro del barco o unidad de carga, contacta a un transportista designado por el comprador. En cuanto a las responsabilidades del importador, consiste en contratar el transporte internacional, contratar el seguro y efectuar el despacho de importación, ¿no? Y la transmisión del riesgo, el riesgo se transmite al importador lo transmite el importador al exportador al colocar las mercancías dentro de la unidad de transporte, ¿no? Sobre el precio FOB o libre a bordo. De similar manera, lo abordamos desde las responsabilidades del exportador. El exportador tiene la responsabilidad de efectuar el despacho de exportación, colocar la mercadería dentro del barco, contacta a un transportista designado por el comprador. En cuanto a las responsabilidades del importador, consiste en contratar el transporte internacional, contratar el seguro y efectuar el despacho de importación. Transmisión del riesgo. La transmisión del riesgo la tenemos cuando el riesgo se transmite del exportador al importador al colocar las mercancías dentro del barco, ¿no? Correcto. En cuanto al precio CFR o costo y flete simplemente, ¿no? Responsabilidades del vendedor o exportador. La responsabilidad del exportador consiste en efectuar el despacho de exportación y contratar a un transportista internacional, pero sin asumir riesgos o daños. En cuanto a la responsabilidad del importador, consiste en contratar el seguro y efectuar el despacho de importación, ¿no? La transmisión del riesgo se efectúa cuando el vendedor, el riesgo lo transmite el exportador al importador
al colocar las mercancías dentro del barco. Otro tipo de transporte es el CPT o el transporte pagado hasta, ¿no? Para poder entenderlo de manera más sencilla. La responsabilidad del exportador consiste en efectuar el despacho de exportación, contratar un transportista internacional, puede ser uno o más, hasta el punto de destino convenido. En cuanto a las responsabilidades del importador, consiste en contratar un seguro y efectuar el despacho de importación. En cuanto a la transmisión del riesgo, el riesgo lo transmite el exportador al importador al entregar las mercancías al primer transportista. En cuanto al precio CIF, relacionado a costo, seguro y flete. Responsabilidades del exportador. El exportador efectúa el despacho de exportación, contrata el seguro y un transportista internacional hasta el puerto de destino, pero sin asumir riesgos o daños. En cuanto a las responsabilidades del importador, consiste en efectuar el despacho de importación. La transmisión del riesgo se efectúa cuando el exportador, ¿no? Del exportador al importador, al colocar las mercancías dentro del barco. Sobre el precio SIP, relacionado a transporte y seguro pagado hasta. Las responsabilidades del vendedor, ¿no? El vendedor o exportador. El exportador efectúa el despacho de exportación, contrata un transportista internacional, que podrían ser uno o más, y contrata el seguro hasta el punto de destino convenido. Las responsabilidades del importador consisten en efectuar el despacho de importación. La transmisión del riesgo se efectúa cuando el exportador, ¿no? Transfiere el riesgo al importador al entregar las mercancías al primer transportista. Lo que tenemos luego en las diapositivas se puede observar, ¿no? Según proforma o cotización, tenemos un ejemplo de una proforma o invoice, ¿no? Contienen los datos que podemos observar en cada uno de ellos. En este caso estamos viendo un tema de un precio CIF, el cual incluye obviamente, ¿no? El costo, el seguro pagado hasta, ¿no? Correcto. Veamos, esa era en cuanto a la primera forma de armar el costo de importación, ¿no? En cuanto, utilizando obviamente, como les mencionaba, los términos internacionales de comercio principales. Segundo, una segunda forma de poder hacerlo, de poder determinar los costos de importación, los tenemos a través de la factura comercial. Dice, una vez identificado el precio de competencia en el mercado internacional, dice, los cuales pueden ser el precio free carrier o precio libre a bordo, elaboramos nuestra estructura de costos de importación cuando esta importación ya se ha realizado, ¿no? Luego realizamos la contratación o pago de un agente de aduanas marítimo portuario. Correcto. Utilizamos para este segundo cálculo de los costos de importación la factura comercial. Esto es una vez que ya se ha realizado obviamente el proceso de importación, ¿no? Para esto podemos utilizar el precio, el libre transporte o FCA, o el libre a bordo, el precio FOB. Según la factura comercial, tenemos un ejemplo de una factura comercial de una empresa de una importación que se hizo de la China, ¿no? Contiene así los detalles de los ítems, de las cantidades, etcétera, ¿no? Podemos de repente detenernos a ver en más detalle esto, como un ejemplo de poder hacerlo según determinación de los costos de importación en base a la factura comercial. Correcto. Una tercera forma de determinar los costos de importación lo podemos hacer también utilizando las reglas de valoración de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? De acuerdo a las normas de la OMS, se debe identificar el valor realmente pagado o por pagar, conocido como VRPP, ¿no? el cual se obtiene sumando el costo del flete y del seguro
al precio de competencia en el mercado internacional, llámese el free carrier o free on board, o simplemente libre transporte o libre a bordo, ¿no? A este precio, que es el precio FCA o el precio FOB, debemos sumarle obviamente el costo del flete y del seguro para obtener obviamente lo que estamos buscando, ¿no? El valor realmente pagado o por pagar. Lo que obtenemos luego al sumar estos valores, al final lo que tenemos es el precio CIF o el precio CIP, ¿correcto? Y el cual incluyen en el caso del precio CIF, obviamente el costo del seguro y flete incluido, y en el caso del CIP solamente el costo del seguro pagado hasta, ¿no? Correcto, entonces es parte de la metodología como para poder determinar nuestro costo de importación, ¿no? Otra forma de poder hacer este cálculo de los costos de importación es determinar el precio del flete. Definamos primero el flete o el freight, ¿no? De acuerdo al documento de embarque por tipo de transporte utilizado, ¿no? Los documentos de embarque que consignan normalmente el flete son, ¿no? Se utiliza el flete o freight, como quieran llamarle, ¿no? Cuando hacemos el transporte de la mercadería a través por vía terrestre, por ejemplo, o por vía marítima, podemos hacerlo también por vía aérea, por ferrocarril o multimodal, utilizando una combinación de uno o más tipos de transporte, ¿no? O de dos o más tipos de transporte. Como ejemplo, por ejemplo, por vía terrestre. Un ejemplo, cuando hacemos la carta aporte terrestre o carta aporte por carretera, ¿no? Entonces el documento que utilizamos sería, para el caso de la importación vía terrestre, sería la carta aporte terrestre o carta aporte por carretera, ¿no? Conocido simplemente por las iniciales de CMR. Otra forma de poder determinar los costos de importación, incluyendo el flete, ¿no? El transporte también de la mercadería por vía marítima. En el caso de utilizar vía marítima, el documento que utilizaremos será pues el Bill of Lading, simplemente con la simbología que podemos ver entre paréntesis, la B/L. Otra forma de hacer el transporte de la mercadería es por vía aérea, ¿no? Utilizando la vía aérea, el documento que utilizamos es el Airway Bill, o simplemente por las iniciales AWB. Correcto. Una cuarta forma de poder hacer el transporte de las mercancías es a través por ferrocarril, ¿no? Y por ferrocarril, el ejemplo que tenemos es, utilizamos, ¿no?, el documento de carta aporte ferrocarrilero o talón de ferrocarril. Y por último, podemos hacer el transporte multimodal, como les mencionaba, haciendo el transporte de la mercadería a través de dos o más formas de transporte. Correcto, al hacer la simbología o el documento que se utiliza para simbolizar el transporte multimodal será el DTM, ¿correcto? Entonces, estas son las formas de cálculo de los costos de importación utilizando el flete o freight. Pasemos a la quinta forma de determinar el cálculo de los costos de importación, ¿no? La quinta forma de determinar esos costos de importación es a través del seguro, el seguro o insurance. De acuerdo al documento de embarque por tipo de transporte utilizado, los documentos de embarque que consignan normalmente el seguro tenemos dos opciones. En este caso hablamos ya no de tipos de transporte, sino de las formas del seguro, ¿no? El transporte de las mercaderías importadas lo podemos hacer de dos maneras. Una primera opción consiste en no asegurar la mercadería, y una segunda opción, asegurar la mercadería. Obviamente la recomendación es poder hacer la importación asegurando la mercadería, ¿no? Veamos cada una de ellas. En la primera opción, la opción 1, no asegurar la mercadería, dice, ¿no? Para no asegurar la mercadería que se va a importar, entonces lo que se debe hacer es dar instrucciones precisas al agente de aduanas para que considere el código 1 en la casilla 514 al momento de llenar la declaración aduanera de mercaderías, conocida como DAM, ¿no?
Entonces, de estos códigos, el que utilizamos obviamente es el código 1, ¿no? Mercadería no asegurada, como vemos ahí que en las diapositivas, ¿no? Esta forma de importación no asegurando la mercadería no es la más recomendada porque la verdad que podríamos, al no asegurar la mercadería, corremos el riesgo de perder el importe de la inversión que se realizó. ¿No? Determinamos un modelo para hacer esto sobre una estructura de costos, ¿no? ¿Cómo estaría nuestra estructura de costos al no asegurar la mercadería? Tendríamos por un lado el precio FOB o libre a bordo, ¿no? Podría ser, dependiendo del tipo de transporte que utilicemos, podría ser el precio FOB al hacer el transporte vía marítima o el free carrier al hacer el transporte por vía terrestre. Tendríamos ese primer precio. A ese primer precio lo que le sumamos obviamente sería el flete o freight. Sumamos los dos y lo que tenemos es el precio CFR en el caso de hacer el transporte marítimo o el precio CPT en caso de hacer el transporte por vía terrestre, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, este precio CFR o precio CPT sería nuestro primer elemento de costo de importación, ¿no? Hasta ahí estaría definido el primer elemento del costo de importación, obviamente sin tomar en cuenta el tema del seguro, ¿no? Solamente tomando en cuenta el tema del flete o del transporte. Una segunda forma de poder hacer la importación es asegurando la mercadería, que es la forma más recomendada, dicho sea de paso, ¿no? La estructura de costos quedará establecida de la siguiente manera. Teníamos, como mencionaba en el ejemplo anterior, tenemos el precio libre a bordo por vía marítima, en caso del precio FOB, o el precio del FCA, el libre transporte. A ese precio sumamos el flete o el freight y tenemos el precio CFR o precio CPT. Correcto, hasta ahí teníamos la versión anterior cuando no aseguramos la mercadería, pero sí consideramos el precio del flete, ¿no? A este precio CFR, si es que en caso fuera vía marítima, o el precio CPT si fuera vía terrestre, lo que hacemos es simplemente agregar, ¿no? Sumar el costo del seguro y lo que obtenemos es el precio CIF si es que fuera transporte vía marítima o el precio CIF si fuera por vía terrestre, ¿no? Correcto, entonces es la forma más recomendada de utilizarlo porque garantizamos que la mercadería llega en las condiciones indicadas y también garantizamos de alguna manera que, de esta manera garantizamos que si ocurriera algún percance en el proceso de importación también podríamos resarcir el siniestro, ¿no? Algunos términos relacionados con seguros que los vamos a ir desarrollando a través de las sesiones son el deducible y la suma asegurada. Definamos cada uno de ellos de manera rápida, ¿no? El deducible. Tenemos un ejemplo, creo que la imagen se puede ver, tenemos un ejemplo de un automóvil en el cual obviamente el costo del automóvil, ¿no? Representa del costo total del automóvil solamente, el deducible representa solamente una parte, ¿no? Una parte que es la que el riesgo que asume en este caso el propietario y la mayor parte la asume la empresa aseguradora, la compañía aseguradora que representa el valor asegurado, ¿no? En resumen, el deducible representa, no es el porcentaje del cual se hace cargo el asegurado ante la ocurrencia de un siniestro, mientras que la compañía de seguros paga la diferencia porcentual. En cuanto a la suma asegurada, representa el valor asegurado, ¿no? Que representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en caso de siniestro, ¿no? Representa la suma total que asume la compañía aseguradora en caso de ocurrir un siniestro, ¿no? Cálculo de la suma asegurada. Existen la forma tradicional de hacer el cálculo de la suma asegurada, que representa una forma errónea, y se presenta en segundo lugar
la forma correcta. Veamos cómo se hace de la manera tradicional y cómo se recomienda hacer, ¿no? En el caso del cálculo de la suma asegurada de la forma errónea, la forma tradicional que recomiendan los agentes de seguros o los operadores logísticos es multiplicar el precio CFR o precio CPT por 110%, sin importarle si el importador pierda o no su inversión. En este caso tenemos, ¿no? Si uno es novato o recién se inicia en el tema de importación, ¿no? Usualmente lo que se suele hacer es pedir la recomendación al agente de seguros, ¿no? O también al operador logístico. Y lo que se suele hacer tradicionalmente es multiplicar al precio o la suma asegurada por 110%. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos el precio de una mercancía que se ha importado vía marítima. El valor de la mercancía es $18.500, ¿no? A este valor le agregamos el costo del flete, ¿no? Del transporte marítimo que asume un valor de 1.500. Entonces tenemos la suma, ¿no? Sumando el precio FOB o el precio libre a bordo más el flete, lo que tenemos es el precio CFR. Este precio CFR total asume un valor de $20.000, ¿correcto? Ahora, para poder hallar, para casos del ejemplo, tenemos un valor del proceso de importación de una mercadería por un valor de $20.000, ¿correcto? Lo que hacemos para determinar la suma asegurada es multiplicar este valor por 110%. Lo que obtenemos en sí es que la suma asegurada, obtenemos un valor de asegurar la mercadería por una suma de $22.000. ¿No? Entonces, de esta suma asegurada de 22.000, ¿no? Asumiendo un deducible de un 10%, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ese 10% se descontaría ante la ocurrencia de un siniestro, se tiene un deducible de 10%. Entonces, la suma asegurada sería por un valor del deducible, ¿no? 10% de 22.000. Determinamos que la suma asegurada se determina en un valor de $2.200, ¿no? Correcto. Si ese es el valor del deducible, entonces lo que hacemos es reducir ese valor, los 2.200 del precio CFR. Para caso del ejemplo, el cheque de la compañía de seguros sería, recuerden que la compañía aseguradora asume la diferencia, ¿no? Del 100% menos el deducible. En este caso, para el caso del ejemplo son 10% deducible, entonces lo que asumiría, el valor que asume o que cubre obviamente la compañía aseguradora sería la diferencia, ¿no? El 90%. Entonces el 90% de 22.000 sería lo que nos devolvería efectivamente la compañía aseguradora en caso de siniestro, sería por un valor de 19.800. Pero recuerden, ¿no? Si volvemos al ejemplo, el valor total que nos cuesta esta importación es por un valor de $20.000. Y solamente la compañía de seguros, al cubrir solamente los 19.800, tendríamos que, en este caso, cubierto menos del valor de la importación, lo cual obviamente nos ocasionaría un gasto, ¿no? Esta es la forma tradicional que suele hacerse, ¿no? Multiplicar por el 1.1, el 10%. Veamos la forma recomendada o la forma correcta, cómo poder hacer este cálculo, ¿no? Entonces, cálculo de la forma asegurada de la forma correcta. La forma tradicional que recomiendan los agentes de seguro, los operadores logísticos, es, como les mencionaba anteriormente, multiplicar, ¿no? El precio CFR o precio CPT por 110%, sin importarle si el importador pierda o no su inversión. ¿Cómo poder hacerlo de la forma correcta? Para poder determinar el costo de la suma asegurada, tenemos el precio CFR, ¿no? Más el deducible. Recuerden que reemplazamos los datos, ¿no? De la diapositiva anterior tenemos que el precio CFR, que lo habíamos determinado en la diapositiva anterior, equivale a $20.000, ¿correcto?
A ese precio se le había sumado le sumamos el valor del deducible, que equivale al 10% de la suma asegurada. Luego determinamos, pues, por una forma, determinamos, si queremos hallar la suma asegurada de la forma correcta, habría que dividir, ¿no? Dividir el precio CFR entre el valor de la suma asegurada menos el costo del deducible, en este caso el 90%. Para caso del ejemplo, ¿no? Asumiendo un valor de deducible del 10%. En resumen, la fórmula, si ponemos esto en términos de fórmula, tendríamos que la suma asegurada representa, ¿no?, el costo del transporte de CFR entre el valor entre la suma que devuelve la compañía de seguros, que para caso del ejemplo sería 1 menos 10%, que es el deducible, sería 90%. Ya ahí determinamos con esta fórmula que la suma asegurada, o sea, el total del valor por el que debe asegurarse la mercadería, sería por un total de 22.222,22, ¿no? Entonces, obviamente, de esta manera garantizamos que el seguro cubra el total de la inversión realizada para el proceso de importación, ¿no? Con esto terminamos la segunda sesión.